Advertencia. Lo que estás a punto de escuchar no es fruto de la imaginación, sino relatos que han sido compartidos por personas que aseguran haberlos vivido en carne propia. Llevábamos varios años viajando por la misma carretera. Andrea y yo teníamos que pasar por ahí casi todas las semanas por trabajo. Al principio, el camino era agradable, un tramo solitario, rodeado de bosques espesos y montañas distantes. Me gustaba manejar por ahí, y a mi pareja Andrea le encantaba mirar por la ventana mientras hablábamos de cualquier cosa que nos viniera a la mente. Siempre llevábamos a nuestro perro, Max, en el asiento trasero. Max era parte de nuestra familia y no lo dejábamos solo en casa si podíamos evitarlo. A él le encantaba viajar con nosotros, siempre mirando por la ventana o durmiendo plácidamente mientras manejábamos. Sin embargo, en una ocasión, algo cambió. Íbamos por la carretera, la misma que habíamos tomado tantas veces, cuando Max empezó a llorar de una forma que nunca habíamos escuchado. Al principio, pensé que solo estaba nervioso o que había visto algo en el bosque, pero su llanto se volvió cada vez más desesperado. Andrea se preocupó y me pidió que me detuviera para ver qué le pasaba. Nos detuvimos al costado de la carretera y revisamos a Max. Lo miramos por todos lados, le dimos agua y tratamos de calmarlo, pero nada funcionó. Max seguía llorando sin control, como si hubiera algo que lo aterrorizaba. No entendíamos qué podía ser. Finalmente, decidimos seguir adelante. Apenas pasamos un tramo de la carretera que cruzaba un puente largo y viejo. Max se calmó de inmediato. Fue como si algo hubiera cambiado en el ambiente. Andrea y yo nos miramos sin entender, pero no hablamos mucho de eso en ese momento. Solo nos alegramos de que Max estuviera tranquilo otra vez. Sin embargo, la siguiente vez que pasamos por esa carretera, ocurrió lo mismo. Max empezó a llorar en el mismo tramo. Esta vez, traté de tranquilizarlo mientras seguía manejando, pero no funcionó. Fue un llanto desgarrador, como si algo o alguien estuviera en peligro. Después de pasar el puente, Max se calmó otra vez. Nos preocupaba que algo le pasara a Max, así que antes del siguiente viaje, decidimos dejarlo en casa. Andrea sugirió que tal vez era mejor para él, que seguramente había algo en esa carretera que lo alteraba. Yo no quería dejarlo solo, pero tampoco quería que sufriera, así que lo dejamos en casa y partimos solos. El viaje empezó normal. Andrea hablaba de sus planes para el fin de semana y yo asentía, concentrado en la carretera. Pero cuando nos acercamos al puente, algo cambió. El ambiente se volvió pesado y una sensación de inquietud se apoderó de mí. Andrea dejó de hablar y me miró, como si sintiera lo mismo. De repente, un camión apareció de la nada, ocupando nuestro carril. Intenté frenar y esquivar, pero el tiempo se detuvo en ese momento. El coche dio vueltas y lo siguiente que supe fue que estábamos en una zanja al costado de la carretera. Sentí un dolor agudo en la cabeza y los brazos, pero mi preocupación más grande era Andrea. La busqué desesperado y cuando la encontré, supe que algo estaba terriblemente mal. Estaba inconsciente y por más que traté de despertarla, no lo logré. Los servicios de emergencia llegaron pronto, pero no pudieron hacer nada por ella. Andrea había muerto en el accidente. La culpa y el dolor me consumieron. Max, nuestro fiel compañero, había intentado advertirnos y no lo escuchamos. Su llanto no era solo miedo, era un presagio, una advertencia de lo que estaba por venir. Desde entonces, no puedo evitar pensar en ese tramo de la carretera, en el puente
y en lo que Max trató de decirnos. Ahora, cada vez que lo veo, sentado en el sofá, con sus ojos tristes, me pregunto si sabe lo que perdimos. Y yo, cargado de culpa, solo puedo desear haberlo escuchado antes. El reloj del tablero marcaba las 2 de la mañana. La carretera estaba desierta y lo único que iluminaba nuestro camino eran los faros del coche, lanzando su luz sobre el asfalto oscuro y serpenteante. Mi hermana Sofía y yo regresábamos de un viaje para visitar a nuestra abuela, y aunque sabía que deberíamos haber esperado hasta la mañana siguiente para partir, ambas queríamos llegar a casa lo antes posible. Sofía miraba por la ventana, probablemente cansada, aunque parecía un poco más tensa de lo normal. Yo mantenía la vista en la carretera, tratando de concentrarme para no dormirme al volante. De repente, en medio del camino, vi algo. Una forma oscura, amorfa, se encontraba justo en el centro de la carretera. Lo primero que pensé fue que era un animal, tal vez un ciervo o un alce, acostado o herido. Instintivamente, frené en seco y los neumáticos chirriaron sobre el asfalto, lanzándonos hacia adelante en nuestros asientos. ¡Cuidado!, gritó Sofía, agarrándose del tablero. El coche se detuvo a pocos metros de la figura y ambas nos quedamos mirando fijamente hacia adelante, intentando descifrar lo que era. A medida que los segundos pasaban, nuestros ojos se adaptaron a la oscuridad y pudimos ver que no era un animal. Era una especie de bulto negro, envuelto en sombras que parecían ondular, como si estuvieran vivas. Sofía abrió la puerta y se asomó, pero yo la detuve. «Espera, no salgas, no sabemos qué es eso». Mi corazón latía con fuerza y el miedo se arremolinaba en mi estómago. Entonces, el bulto se movió. Primero fue un ligero temblor, luego empezó a levantarse, despacio, como si estuviera desperezándose después de un largo sueño. La figura comenzó a adquirir una forma humana, pero algo no encajaba. Su tamaño era descomunal, y cuando se puso de pie por completo, vimos que tenía más de 2 metros de altura. Las sombras se apartaron lentamente, revelando su aspecto. Era una criatura humanoide, con una piel gris y arrugada, como la corteza de un árbol antiguo. Su rostro estaba oculto en la oscuridad, pero sus ojos eran 2 puntos rojos que brillaban intensamente, como ascuas en una hoguera. Lo más aterrador eran sus alas. Al principio parecían estar pegadas a su espalda, pero en un movimiento fluido y sobrenatural las desplegó. Eran enormes, membranosas, y se extendieron a lo largo de varios metros, bloqueando nuestra visión del cielo. Sofía y yo estábamos petrificadas, incapaces de movernos o hablar. La criatura nos miró por un momento que pareció una eternidad, sus ojos rojos fijos en los nuestros. Sentí una oleada de frío recorrer mi cuerpo, y por un instante pensé que nos atacaría. Pero entonces, sin emitir sonido alguno, la criatura batió sus alas, levantando una nube de polvo y hojas muertas de la carretera. Se elevó en el aire con una facilidad inquietante, y en cuestión de segundos desapareció en la noche, dejando atrás solo el eco del aleteo y una sensación de vacío y terror. Nos quedamos allí, en silencio, con el motor del coche todavía encendido, y nuestras mentes intentando procesar lo que acabábamos de presenciar. No sé cuánto tiempo pasó antes de que Sofía hablara. ¿Viste eso? Su voz era un susurro, cargado de incredulidad y miedo. Asentí lentamente, todavía con la vista fija en el cielo oscuro, donde la criatura había desaparecido. «Sí», respondí, tratando de mantener la calma. «Sí, lo vi». Arranqué el coche y con manos temblorosas continué conduciendo. No dijimos una palabra más durante el resto del trayecto, pero ambas sabíamos que habíamos encontrado algo
que no pertenecía a este mundo, algo que había cruzado nuestro camino en esa carretera desierta. Si el video te gustó, regálame tu valioso pulgar arriba y compártelo con algún amigo que le guste el género. No olvides suscribirte para continuar viendo mi trabajo. Te lo agradecería infinitamente. Y recuerda, has escuchado un relato de terror en las noches